Vaya Montaraces, buenas noches. Abrimos nuestra hoguera virtual, la hoguera de Tolkien, releyendo a Tolkien con Gonzalo Rodríguez y el resto de Montaraces trasnochados. Hoy somos unos cuantos menos, nos faltan algunos de los habituales, pero eso no quita que podamos difundir el mensaje oculto y no tan oculto que hay en Tolkien. Oculto están los anillos de poder, que no hay mensaje ni hay absolutamente nada. Pero bueno, este ya es otro tema que trataremos otro día. Las casas de curación. Interesantísimo, interesantísimo capítulo, el cual personalmente, como a veces digo, parece que me repita, no recordaba, ¿no? Recuerdo de las casas de curación muy poco y es en la película, ¿no? Acordaros un poquitín, que eso creo que es en la versión extendida, que se toca un poco por encima, sobre todo para hablar del romance, ¿no? De Faramir y Eowyn, pero ni se toca algo importantísimo y es la mano sanadora del rey. Con esa hierba que no sirve para nada más que para perfumar y dar olor a anuncio de desodorante, pues resulta que si eres el rey, curas y sanas. Hay muchísima enseñanza, ¿no? También ese rey con poderes que está tocado por lo alto, que es un rey que no es solo porque ha nacido Borbón o otra dinastía de estas de mierda, ¿no? Sino que es un rey que es rey de verdad, por derecho, por un poder divino, no solo porque nació en un sitio en el momento justo y correcto. Es muy interesante también la dignidad, ¿no? de nuestros heridos, como cada uno el mal le ha tocado de una manera, porque el mal toca a cada uno de una manera distinta. Y luego personalmente me ha gustado mucho pues el tema de los hobbits y como se ha hablado tantas veces, esa naturalidad, ¿no? Estamos jodidos, el mundo se va a la mierda, está destrozado, pero hermano, ¿dónde está esa hierba buena? ¿No? Y eso es lo único que le importa a los hobbits, fumarse una buena pipa, aunque el mundo se vaya a tomar por saco. Frente al apocalipsis, parusía y cerveza fría. Y eso es lo que opinan nuestros hobbits. Por eso debemos ser como ellos. Bueno, buenas noches. Vamos a dar paso a Gonzalo, ¿no? Para comentar este episodio del Return of the King. Buenas noches. Bueno, pues efectivamente, las casas de curación es uno de los capítulos que más abiertamente muestra el carácter tradicionalista del pensamiento de Tolkien. Me atrevería a decir el carácter monárquico, pero monárquico en el sentido superior gibelino, como decía Ébola, ¿no? El rey sagrado, investido por la gracia divina, por Dios mismo desde lo alto, que cura imponiendo las manos. Tenemos que tener en cuenta que esta idea que va a manejar Tolkien en el capítulo del rey que cura imponiendo las manos no se la saca de la manga, no es un invento suyo. Está la tradición europea, están los reyes de Francia, están los reyes del Sacro Imperio, está incluso en los emperadores romanos, la idea de la sanación, la idea de que el rey, la suma autoridad, implica también una suerte de autoridad espiritual. Bien, pues todo esto está presente en las casas de curación. El capítulo comienza tras la batalla de Pelennor con el encuentro que va a hacer Merry con Pippin, ¿no? Es el encuentro de Merry y Pippin, de los hobbits, donde Merry pues, está enfermo y hay que llevarle a las casas de curación para que le atiendan. Entonces, bueno, conforme llegan a las casas de curación, aquí hay una serie de ideas que conviene, yo incluso las leo directamente. Dice, Faramir, Eowyn y Meriadoc reposaron por fin en las casas de curación y recibieron los mejores cuidados. Es una especie de hospital de campaña que está organizado allí tras la batalla. Dice, porque si bien últimamente todas las ramas del saber habían perdido la pujanza de otros tiempos, la medicina de Gondor era aún sutil, apta para curar heridas y lesiones y todas aquellas enfermedades a las que estaban expuestos los mortales que habitaban al este del mar. Bueno, pues en Gondor tiene un hospital. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Dice, con la sola excepción de la vejez, para la que no habían encontrado remedio, más aún la longevidad había declinado. Ahora vivían pocos años más que los otros hombres, y los que sobrepasaban el centenar con salud y vigor eran contados, salvo en algunas familias de sangre más pura. Es decir, solo los que tenían el linaje más antiguo seguían teniendo la longevidad y la vitalidad propia de la raza de los orígenes, y los demás pues estaban entrando en decadencia, si bien poseían, bueno, pues una medicina para sanar. Ahora, esta medicina para sanar no va a ser suficiente, porque nos vamos a encontrar con Eowyn y con Merry, que están afectados nada más y nada menos
por el encuentro que han tenido con el Nazgûl, con el encuentro que han tenido con el Nazgûl en la batalla de Pelennor. Dice, están hablando del tema de la Casa de la Salud, de los medios que dispone el hospital. Entonces dice, una mujer vieja, la más anciana de las servidoras de la casa, miró el rostro hermoso de Faramir y lloró, porque todos lo amaban. Y dijo, ay de nosotros si llega a morir. Ojalá hubieran Gondor reyes como los de antaño, según cuentan, porque dice la tradición, las manos del rey son manos que curan. Así el legítimo rey podía ser reconocido. Es decir, tenemos a Faramir profundamente herido, da la impresión de que va a morir, también Éowyn y Merrin están profundamente heridos. Y entonces una de las mujeres más ancianas que está en esa casa de curación, en esa suerte de hospital, recuerda la vieja tradición y leyenda de Gondor. Al rey legítimo se le reconoce porque cura imponiendo las manos. Bien, pues en la siguiente escena cambia el ámbito del relato, porque donde nos vamos ahora es a las puertas de Gondor, donde va a entrar Aragorn. Y entonces, claro, Aragorn es el rey que tiene que volver. Es el retorno del rey, es la restitución del orden original que fue subvertido y desmontado por Sauron y las guerras contra Sauron. Recordar que frente a Gondor lo que hay es un senescal, una especie de gobierno subsidiario a la espera del retorno del rey. Por eso es tan importante esa imagen en la doctrina tradicional, el retorno del rey. Bueno, claro, con datos tan evidentes como estos, bueno, que la gente no quiera entender qué cosa es la obra de Tolkien, pues que tienen problemas ellos, no Tolkien y su obra, que es bastante evidente. Pero ahora, fijaos lo que va a hacer Aragorn. Dice, no entraré ni reivindicaré derecho alguno hasta tanto se sepa quién prevalecerá, nosotros o Mordor. Los hombres levantarán mis tiendas en el campo y aquí esperaré la bienvenida del señor de la ciudad. Ojo, qué detalle más interesante. Aragorn, tras la batalla, tras haber derrotado el asedio que estaba sufriendo Gondor, en el que ha sido herida Éowyn, en el que ha sido herido Merrin, que han luchado con un Nazgûl, en el cual el Senescal se ha querido prender fuego a sí mismo y quemar a su hijo Faramir, y Faramir ha sido rescatado por Gandalf, ¿verdad? En esa situación que ha sido trágica, Aragorn no entra en la ciudad reivindicándose como rey todavía, hasta que no se sepa si prevalece Gondor, la Tierra Media, o Sauron. Bien, pues fijaos porque después dice, no un mendigo, dijo Aragorn, di más bien un capitán de los Montaraces, poco acostumbrado a las ciudades y a las casas de piedra. Es decir, ¿cómo te presentamos, Aragorn? Si no vas a ser reivindicado como rey, ¿cómo te presentamos cuando entres en la ciudad? Aragorn se va a definir a sí mismo como capitán de Montaraces. ¡Qué preciosidad! El rey que vendrá, el rey que forja la espada, el rey que está destinado a derrotar a Sauron en la batalla final frente a las puertas de Mordor, hemos leído, ¿no? Esa batalla final, que consigue derrotar a Mordor porque el humilde hobbit ha portado el anillo hasta la grieta del destino. El día que le preguntan quién eres, dice, solo soy un capitán de Montaraces. Esto es un detalle maravilloso que a mí me recuerda a las leyendas del Grial, el mito de la Tierra Baldía, los caballeros en la Tierra Baldía. Y la idea del Montaraz y el capitán de Montaraz es porque hasta el retorno del rey, hasta la restitución del orden, los hombres de la raza del espíritu, los hombres de la tradición, son como proscritos, son montaraces. El propio rey que vendrá pasa oculto como un capitán de Montaraces. Es una imagen preciosa. Bien, el caso, que están heridos Merrin, Éowyn y Faramir. Todos ellos víctimas de la durísima batalla de Pelennor, del asedio, ¿no? de Gondor. Ahora, ¿qué ocurre? Que el propio Gandalf se va a encargar de buscar a Aragorn y pedirle por favor que vaya a las casas de curación. De hecho, dice el propio Aragorn, si he venido es porque Gandalf me lo pidió, pero por el momento solo soy el capitán de los Dúnedain, y hasta que Faramir despierte, será el señor de Dol Almoroth quien gobernará en la ciudad. Es decir, hasta que despierte el hijo del Senescal, hay otra persona delegada, pero él solo es un capitán de Montaraces. Ahora, Gandalf dijo entonces, no nos demoremos junto a la puerta, el tiempo apremia. Los enfermos que yacen postrados en la casa no tienen otra esperanza que la venida de Aragorn. Así habló Ióez, vidente de Gondor. Las manos del rey son manos que curan,
ilegítimo rey será así reconocido. Entonces el propio Gandalf se hace eco de esa leyenda que es fruto además de la visión de una vidente, Ioreth. Bien, ahora vamos a lo siguiente. Aragorn entra en la casa de curación. Está dispuesto a ver qué puede hacer con estos enfermos, ¿no? Y entonces, por un lado, hay un detalle interesante, el hecho de que se llame a sí mismo Piedra de Elfo, Piedra de Elfo, restaurador, hay un fragmento en el que se señala, Piedra de Elfo, linaje de los elfos, bien. Pero llega el momento de las hojas de los reyes, ¿no? Dice, hay muchas otras cosas que escasean por aquí. Tiempo para charlar tendremos. ¿Tenéis alezas? Alezas es una planta, ¿no? Y entonces le contesta la persona que está al cargo en la casa de curación. Eso no lo sé con certeza, señor. O al menos no la conozco por ese nombre. Iré a preguntárselo al herborista. También la llaman hoja de reyes. Y quizás tú la conozcas con ese nombre. Así la llaman los campesinos. Bien, esta es una planta que da aroma, pero que no parece que tenga ninguna cualidad sanadora. Simplemente sabemos que da aroma. Bien, pues distinto va a ser lo que va a hacer Aragorn con estas hojas. Pues pretende utilizarlas para sanar. De tal modo que incluso la persona que está con él atendiendo ahí en la casa de curación dice, veo que sois versados en la tradición y no un simple capitán de guerra. Ojo, qué bonito. Veo que sois versados en la tradición y no un simple capitán de guerra. Y es entonces cuando se recita la visión que habla del rey que sanará con sus manos. Dice, cuando sople el hálito negro y crezca la sombra de la muerte y todas las luces se extingan, ven a celas, en la mano del rey da vida al moribundo. Cuando llegue la edad oscura, la planta aromática que apenas parece que sirva para nada, en manos del rey puede curar. Y efectivamente va a ser así. Pues dice, enseguida tomó 2 hojuelas, las puso en el hueco de las manos y luego de calentarlas con el aliento las trituró. Y una frescura vivificante llenó la estancia, como si el aire mismo despertase, zumbando y chisporroteando de alegría. Qué descripción más bonita del efecto, ¿no?, de que el rey maneje esas plantas. Bueno, con esas plantas va a sanar a Faramir. Dice, se puso de pie como reanimado y los ojos le sonrieron mientras sostenía un tazón delante del rostro dormido de Faramir. Vaya, vaya, ¿quién lo hubiera creído? Esta hierba es mejor de lo que yo pensaba, me recuerda a las rosas de Imloth Menlui, cuando yo era niña y ningún rey soñaba con tener una flor más bella. Entonces Faramir despierta. Faramir moribundo despierta. Hasta hace un momento nos habían dicho que caminaba en un valle remoto y sombrío. Bien, pues despierta y fijaos lo bonito que es que despierta y lo primero que dice Faramir al despertar es, me has llamado mi señor, he venido. ¿Qué ordena mi rey? Joder, vaya escena, ¿eh? El que ha entrado en Gondor diciendo solo soy un capitán de Montaraces es el único que conoce la tradición según la cual las plantas acelas, la llamada hoja de los reyes, el rey puede triturarla con sus manos y obtener una especie de elixir de sanación, una curación o fragancia que impregna el alma y la sana. Y entonces despierta Faramir de su sueño de muerte, caminaba en un valle remoto y sombrío. Y al abrir los ojos y ver a Aragorn, lo primero que dice es, me has llamado mi señor, he venido, ¿qué ordena mi rey? Madre mía, es que, de verdad, no hace falta, siempre lo digo, no hace falta haber estudiado filosofía en Alemania, ¿verdad? Es que son todo pistas y evidencias claves de la doctrina tradicional en los capítulos, en las tramas y los personajes del Señor de los Anillos. Entonces dice Aragón, no sigas caminando en las sombras, despierta. Estás fatigado, descansa un rato y come. Así estés preparado para cuando yo regrese. Estaré, señor, dijo Faramir. ¿Quién se quedaría acostado y ocioso cuando ha retornado el rey? Joder, vaya frase, dan ganas de tatuársela. ¿Quién se quedaría acostado y ocioso cuando ha retornado el rey? Es que son una serie de imágenes, tan a veces, ¿no?, como mesiánicas, ¿no?, muy propio del tono escatológico de la tradición cristiana y de la tradición en general. Una vez llega el Kali Yuga, que es que de verdad es maravilloso de leer. Y dice, el rey, ¿lo habéis oído? ¿Qué dije yo? Las manos de curación. Y pronto la noticia de que el rey se encontraba en verdad en Gondor corrió por la ciudad. Y luego de la guerra traía la curación, salió de la casa y el rumor corrió por todo Gondor. Bueno, pues el primer elemento, ¿no?, de la curación de Faramir, que despierta diciendo que ordena mi rey.
Claro, luego se acerca a Éowyn. Éowyn, la dama guerrera, la doncella guerrera. Hemos hablado también de ella. Es maravilloso, ¿verdad? La doncella guerrera. Difícil no enamorarse de ella. Qué maravilla de personaje. Bien. Y le dicen entonces a Aragorn, aquí se trata de una herida grave y de un golpe duro. Recordar que ha sido herida nada más y nada menos que por el Nazgûl. Entonces, fijaos lo que dicen de la herida que tiene Éowyn. Porque efectivamente el mal, como os ha dicho el señor Cangrejo, afecta distinto a cada uno. El mal nos afecta distintos a cada uno. Se podría decir que cada uno tiene su manera de sanar, de enfrentar el mal. El mal nos ataca por nuestro punto débil, ¿no? Entonces dice, por desgracia enfrentó a un adversario superior a sus fuerzas, físicas y mentales. Y quien se atreva a levantar un arma contra un enemigo semejante necesita ser más duro que el acero, pues de lo contrario caerá destruido por el golpe mismo. Fue un destino nefasto el que le llevó hasta él, pues es una doncella hermosa, la dama más hermosa de una estirpe de reinas. Y sin embargo no encuentro palabras para hablar de ella. Cuando la vi por primera vez y adiviné su profunda tristeza, me pareció estar contemplando una flor blanca, orgullosa y enhiesta, delicada como un lirio, y sin embargo supe que era inflexible, como forjada en duro acero en las fraguas de los elfos. ¿O acaso una escarcha le había alado ya la savia, y por eso era así, dulce y amarga a la vez que hermosa, aun pero ya herida, destinada a caer y morir? El mal empezó mucho antes de este día. ¿No es verdad, Eomer? Se refiere al hermano. Claro, es interesante cómo, dice, la herida ya estaba antes. El mal progresa a partir de las heridas, de los traumas, de las llagas que ya llevamos en nuestra alma. Amigo mío, dijo Gandalf, tú tenías tus caballos, tus hazañas y tu guerra y el campo libre. Pero ella, nacida en el cuerpo de una doncella, tenía un espíritu y un coraje que no eran menores que los tuyos. Sin embargo, se veía condenada a cuidar de un anciano a quien amaba como a un padre, y a ver cómo se hundía en una chochez mezquina y deshonrosa. Y este papel le parecía más innoble que el del bastón en que el rey se apoyaba. El triste destino de Éowyn hasta que rompe con el caballo y escapa, ¿verdad?, a la batalla. Entonces, bueno, se tiene que enfrentar también a curarla. Y bueno, pues en la curación, de nuevo, interesante, dice. También yo vi lo que tuviste, Éomer. Pocos dolores entre los infortunios de este mundo amargan y avergüenzan tanto a un hombre como ver el amor de una dama tan hermosa y valiente y no poder corresponderle. Para mí esta es la historia de amor más bonita del Señor de los Anillos. Éowyn está enamorada de Aragorn, pero Aragorn está comprometido y no puede corresponderle, aun sabiendo que Éowyn es una mujer que bien merecería ser amada hoy, mañana y todos los días que sigan a mañana. La tristeza y la piedad no se han separado de mí ni un solo instante desde que la dejé desesperada en el sagrario y cabalgué al sendero de los muertos. Y a lo largo de ese camino ningún temor estuvo en mí tan presente como el temor de que algo pudiera pasarle a ella. Joder. En fin, la verdad es que bueno, la historia de amor de Aragorn y Éowyn es preciosa. Dice, porque a ti te ama y te conoce, pero de mí solo ama una sombra y una idea, una esperanza de gloria y de grandes hazañas y de tierras muy distantes de las llanuras de Rohan. Como a veces nos enamoramos no tanto de la persona como de la imagen que nos construimos en la mente de esa persona, ¿verdad? Entonces, bueno, Éowyn, hija de Omun, despierta, tu enemigo ha partido para siempre. Así es como le hace un verdadero exorcismo. Da la impresión de que Aragorn está haciendo un exorcismo al mal del Nazgûl que sufre Éowyn. Aragorn se inclinó y observó el resto de Éowyn, y parecía en verdad blanco como un lirio y frío como la escarcha y duro como tallado en piedra. Y encorvándose le besó la frente y le llamó en voz baja diciendo, Éowyn, hija de Omun, despierta, tu enemigo ha partido para siempre. Solo un rey poderoso de verdad puede decir eso frente a la herida del Nazgûl. Entonces, sea porque Aragorn poseyera en verdad algún olvidado poder, o acaso por el simple influjo de las palabras que dedicara la dama Éowyn, a medida que el aroma suave de la hierba se expandía en la habitación, todos los presentes tuvieron la impresión de que un viento vivo entraba por la ventana. No un aire perfumado, sino un aire fresco y límpido y joven, como ninguna criatura viviente lo hubiera respirado antes. Despierta, Éowyn, dama de Rohan, repitió Aragorn, y cuando le tomó la mano derecha sintió que el calor de la vida retornaba a ella. Y dice, fijaos lo que dice Aragorn, dice, despierta, la sombra ha partido para siempre y las tinieblas se han disipado. Hostias. Las tinieblas han partido para siempre y la tiniebla se ha disipado. Decidme si no parece Aragorn aquí un verdadero exorcista.
Entonces Éowyn se va a recuperar, dice, el dolor no lo olvidará, pero no le oscurecerá el corazón y le dará sabiduría. Joder, qué bonita esa frase, ¿no? Respecto de la herida. El dolor no lo olvidará, pero no se le oscurecerá el corazón y le dará sabiduría. Bien, en fin, luego llega la siguiente corazón. Hay que enfrentarse a Pippin, a Merry, perdón, a Penryn. Uy, creo que me lo he saltado, que es aquí cuando ocurran a Merry. Y efectivamente, como ha explicado el señor Cangrejo, Merry se despierta frente a la herida y lo primero que dice al abrir los ojos es: tengo hambre, ¿qué hora es? Tengo hambre, ¿qué hora es? Y en ese momento es cuando pues va a pedir efectivamente fumar en pipa y dice: llena la pipa mientras yo voy en busca de algo para comer y luego a tomar la vida con calma por un rato. ¿Qué le vamos a hacer? Nosotros los Tuki y los Brandigamo no podemos vivir mucho tiempo en las alturas. Como diciendo los dos, oye, ya está bien de líos en los que nos hemos metido con la guerra del anillo, vamos a tomarnos la vida con tranquilidad, comer algo y fumar la pipa. Entonces dice: es cierto, dijo Merry, yo lo consigo. No por el momento en todo caso, pero al menos Pippin, ahora podemos verlas y honrarlas. Lo mejor es amar ante todo aquello que nos corresponde amar. Hay que empezar por algo y echar raíces. Y el suelo de la comarca es profundo. Sin embargo, hay cosas más profundas y más altas, y si no fuera por ellas, y aunque no las conozca ningún compadre, y aunque no las conozca, ningún compadre podría cultivar la huerta en lo que él llama la paz. No sé si me he explicado, que en la conversación que tienen Merry y Pippin están hablando de que no están ya para cosas tan altas, para cosas tan complicadas, pero Merry le dice: ahora podemos verlas y honrarlas, porque es bueno echar raíces y la comarca es profunda. Sin embargo, hay cosas más profundas y más altas, y si no fuera por ellas, la comarca no estaría salvada. Entonces, bueno, pues juntos trabajaron afanosamente a estas altas horas de la noche y corrió la voz por la ciudad: en Verdez el rey ha retornado, y lo llamaban Piedra de Elfo a causa de la piedra verde que él llevaba. Y así el nombre que el día de su nacimiento le fuera predestinado lo eligió entonces para él su propio pueblo. Y se preguntaban si la llegada del rey no habría sido un sueño. Maldita sea, es que vamos, el rey mostrando su cualidad de gracia divina, de don divino, a través de ese poder para espantar el mal del Nazgûl, y curar imponiendo las manos con la planta del rey. Bueno, como bote pronto, he leído unos fragmentos, he planteado ideas. No sé si me he explicado esta vez, creo que he sido un poco disperso, pero bueno, creo que es suficiente para ahora comentar. Venga, os paso la palabra. Bien, yo quisiera comentar un tema sobre la imposición de manos y el elixir que fabrican, que es un ejemplo de la tradición como muy bien has comentado, de la coronación de los reyes. Hemos de pensar que antes del acto de poner la corona había antes la unción, que eran los aceites, los óleos sagrados, y luego venía la coronación. Y luego durante mucho tiempo, claro, en la época de Tolkien era normal, ahora es un poco ya anormal, acordémonos de aquella frase que era la unción de los óleos sagrados, con los cuales tenías, y la imposición de manos, con los cuales tenías la curación del alma y del cuerpo, si el ser superior quería. Esto es o sea, yo creo que sigue esta tradición, bueno, de centenares de años. Y Sí, luego, de hecho, bueno, perdona, sí, termina. No, y luego cerraba con o sea, la confirmación de que el rey ha llegado, y en las últimas palabras que has leído, como diciendo, ¿será un sueño o será que el rey ha vuelto? Sí, porque él vuelve como bueno, es un capitán, contraste. él cura en Exacto. la casa de curación y vuelve fuera a la tienda de campaña de los Montaraces. Él entra como capitán de Montarazas, demuestra que tiene el don del rey curando en la casa de curación a Éowyn, a Faramir, a Merrin, y después vuelve como Montaraz, porque ha dicho que hasta que no se derrote a Sauron, él no se declarará rey. En realidad está cumpliendo también el mandato del rey de solo subirás a la corona cuando hayas desterrado de tu tierra al mal que amenaza a la corona. En realidad, la verdad es que fijamos un detalle que quiero plantear. Daría la impresión
de que en lo que sería el despliegue de la trama de la novela era innecesario este capítulo. Es innecesario para reivindicar a Aragorn como el rey que vendrá, incluir un capítulo tan tradicionalista como el hecho de que cure imponiendo las manos. Que lo hayan querido incluir haciendo un guiño a ideas fundamentales de la mitología del rey, del principio monárquico en su sentido mítico, demuestra hasta qué punto Tolkien estaba realmente imbuido del pensamiento tradicional. Es decir, podía habernos contado el retorno del rey sin hacer referencia a la casa de curación. Podía haber curado Gandalf a Eowyn, a Faramir, a Merry, ¿verdad? No, él dice, lo va a curar el rey que vendrá, el rey legítimo, el rey sagrado. Porque la idea del rey sagrado es una idea axial en la doctrina tradicional. El Rex Mundi, ¿no? Entonces, Dominus Mundi. Entonces, claro, que Tolkien incluya este capítulo aparentemente innecesario, de hecho en la película no sale, ¿verdad? Creo que se ha comentado, creo que la versión extendida a lo mejor, pero en la película no se entra a desarrollar esto. Para la trama argumental, esto sería innecesario. Y sin embargo hay un capítulo entero, la casa de curación. Yo recuerdo la primera vez que lo leí quedar hechizado con esta idea, decir, ostras, o sea, es que está trayendo a colación esa idea tan vertebral de la doctrina tradicional, y es el jefe, no es jefe sin más a la manera titánica, por la fuerza de su espada, por la fuerza de su hacha, por la imposición de un linaje borbónico, Habsburgo, no, sino porque realmente es portador de la gracia divina. A mí también me ha sorprendido una cosa mucho, que es los detalles que deja también en el capítulo. Cuando están hablando sobre las acelas, están hablando sobre la hoja de reyes. Claro, cuando se lo habla a Loret, ella dice, pero ¿cómo va a ser eso una hoja de reyes? O sea, con la de flores bonitas que hay en el mundo, un rey se merece lo mejor. Sí. Y a veces es lo que a lo mejor lo que a lo mejor no es lo bonito o estéticamente no es lo mejor, es realmente lo divino, es realmente lo importante, que es lo de la hoja esta. Y también algo muy divertido, y esto aquí quizá me siento interpelado, y es cómo esta gente tiene mucho saber popular y tiene un sentido de tradición que no comprende, pero aún lo tiene. Que quizá ahí es donde estamos nosotros, que muchos ritos, muchos textos, mucha sabiduría que es tradicional, ya se ha perdido, y nosotros lo único que tenemos son sus ecos. Sí, está ocurriendo lo mismo, efectivamente. Efectivamente. Quien recita el poema, quien conoce la historia o la leyenda, ¿no? La visión. Hay una vidente que ha tenido una especie, cuando venga la sombra, cuando venga la oscuridad, el rey con la planta celas curará, ¿no? Lo hemos leído, ¿no? Eso es como una conserja olvidada. Es que hay que recordar que cuando comentamos el concilio de Elrond, Boromir había oído lejanamente las leyendas y las historias de un anillo y de unos hobbits y no sé qué. Es decir, en realidad, la Tierra Media, en la tercera edad, es un mundo ya secularizado y lesionado en cuanto a su conexión con la tradición. No es un mundo tradicional en el sentido de vertebrado en torno a una tradición vertical y eterna que articula la sociedad y la dota de un sentido espiritual. De hecho, todo eso es un recuerdo del pasado casi mitológico, legendario. Que quien nos escuche, que revisite el capítulo que tenemos sobre el concilio de Elrond. Cómo Boromir habla de estos temas como si fueran como leyendas. Yo creía que esto era un cuento para niños, lo de un anillo y lo de... Hostias, no es un cuento para niños, es el argumento de la historia humana en la Tierra Media. Y en la sociedad actual seguimos igual. Y luego también me ha hecho mucha gracia lo de Merry, que es algo muy divertido, que es cuando se despierta después de comer eso, le dice a Aragorn, no te imaginas cómo lo lamento. Ve ahora mismo, dice, desde aquella noche en Bree solo hemos sido para ti una carga más, solo hemos sido para ti nada más que un estorbo. Pero en semejantes circunstancias es natural que nosotros, los hobbits, hablemos a la ligera y digamos menos de lo que pensamos. Tenemos a decir demasiado y no encontramos las palabras justas cuando las bromas están fuera de lugar. Está bien, describe muy bien la personalidad hobbit. Mira, yo tengo aquí a mano, dejarme un segundito. Mira, esto lo escribí para mi tesis doctoral cuando estudié la metafísica del imperio, el principio que ordenaba la idea del imperator y el pontifex. Entonces, fijaos, tenía aquí una cita de Varrón, del autor romano Varrón, donde él hablaba de un misterio iniciático en torno a la realeza sagrada, misterio que era inaccesible al común de los mortales. Son
palabras de un autor grecolatino para referirse a los reyes de Roma, a los primeros reyes de Roma, y al mismo tiempo a las cualidades taumatúrgicas de los emperadores, que es una idea que va a recoger, por ejemplo, sobre Vespasiano Tácito y también Suetonio. Están recogiendo autores romanos la idea de la capacidad taumatúrgica de los emperadores. También la idea de una investidura divina, que por ejemplo tiene aquí recogida, la tengo recogida en la tesis sobre Tajano. La propia cita de César, cuando César se hace con el poder, lo tengo aquí de Suetonio, dice: en mi estirpe está el signo sagrado de los reyes que sobresale de entre los hombres y la veneración de los dioses inmortales, bajo cuya potestad está el poder de los reyes. El poder de los reyes está bajo la potestad de los dioses inmortales. Y es el linaje de esos hombres, que son reyes por los dioses, los que tienen que dirigir Roma. Así habla César de sí mismo, recogido por Suetonio. Y no digo ya la famosa cita, que la ha usado muchas veces, para hablar de lo que Virgilio comenta sobre el Imperio Romano, sobre la llegada de Augusto, cuando Augusto llega a Roma, porque es como retornar a la Edad de Oro, ¿no? Virgilio habla como del retorno del rey, dice: la edad última de la profecía por fin ha llegado. He aquí que renace el gran orden de los siglos. Retorna la Virgen, retorna Saturno, dios de la Edad de Oro. Y dice: una nueva generación desciende de lo alto de los cielos. Dígnate, oh casta Lucina, en ayudar al nacimiento del niño con el cual la raza del hierro, la raza de la última edad, concluirá. Y sobre el mundo entero se levantará la raza del oro, la raza del retorno del rey. Y dice: y he aquí que reinará Apolo. Vida divina recibirá el niño al que yo canto, y verá a los héroes mezclarse con los dioses y el propio niño con todos ellos. Fijaos, esto es un texto de Virgilio en relación a la llegada de Augusto y al significado de Roma. Hostias, es que la doctrina tradicional en torno a la monarquía sagrada es bastante clara. Y hostia, estas ideas están recogiéndose de algún modo en El Señor de los Anillos alrededor de la figura de Aragorn. Además, con esa connotación de humildad propia de las leyendas del Grial ya del ciclo medieval, donde él vuelve a Gondor y dice: ¿cómo te presentamos al senescal? ¿Quién diremos que eres ahora que vas a entrar en la ciudad? Y dice: solo soy un humilde capitán de Montaraces. Soy un capitán de los Dúnedain. Los Dúnedain son los hombres de la tradición llegada a la edad oscura. Viven a la intemperie, viven en la tierra baldía, se forjan el alma en la tierra baldía. Y porque se forjan el alma en la tierra baldía, el rey adquiere el derecho de algún día forjar otra vez la espada rota y empuñarla contra Sauron en las puertas de Mordor. O sea, es que son imágenes arquetípicas de la doctrina tradicional encarnadas en la literatura de Tolkien. Y que además yo creo que Tolkien, más que hacerlo aposta, le sale solo. O sea, no creo que él haga un cálculo mental de querer recoger arquetipos tradicionales, sino que a través de él fluyen. Porque es alguien que ha estudiado la doctrina tradicional, ha estudiado los grandes textos de la tradición celta, de la tradición germánica, el cantar de Bugul, la mitología escandinava, la cultura cristiana, ha sido educado como católico. Porque recordar que él se cría huérfano y lo cría un amigo de su madre que es un sacerdote católico. Joder, un sacerdote católico de los de antes, preconciliar, anterior al Concilio Vaticano II. Joder, que quede claro. Entonces, vaya, todo esto hay que ponerlo en valor. Más cosas. Hay un tema importante en el tema de la Tierra Media, y es que hemos de entender que ha sido la tierra de elfos, una tierra de poderes extrasensoriales o desconocidos y mágicos que aún tienen ecos, como ha dicho antes el Montaraz, pero que han desaparecido. Fijaros en una cosa: cuando en el Hobbit aparece un dragón, es como, ¿qué coño es un dragón? Si eso es una cosa de hace un porrón de años, ¿no? Y ya aparte, no existían, estaban extinguidos. Sí, sí, sí. pero incluso los orcos y tal, menos quien los tenía cerca, estaban extinguidos. Era una cosa muy rara. Es como cuando los jinetes se arrojan orcos en la marca. ¿Qué coño es esto? Orcos en la marca, como una leyenda antigua, una cosa extraña. Y ahí lo tienes, es un mundo el cual estaba la magia, para que nos entendamos de esa manera, la estaba abandonando. Por eso incluso cuando Eowyn, por ejemplo, habla del tema de Aragorn y su edad y tal, que flipa, que dice: coño, pero si es un Dúnedain, pero si esto ya no queda. Pero eso también es verdad,
que las cosas mágicas o especiales también el pueblo llano no las ve porque hay alguien que las para. ¿Qué quiero decir con eso? Los enanos durante tiempo pararon, sobre todo en el norte, las montañas azules y demás, las huestes de Angmar y todo eso. Por eso no bajaron los orcos ni a Rohan, ni Gondor sí, porque Gondor lo peleaba desde el frente, ¿no? Porque lo tenía ahí cerca y para ellos es muy vivo el tema de tener el enemigo. Pero los hobbits no conocen los horrores que tienen a un día y medio a caballo de la comarca, porque los Dúnedain se han dejado la vida en ello. En protegerlo, exacto. Claro, entonces, ojo, no es que la magia, lo digo entre comillas, fuera desapareciendo, que sí que va menguando. Los Valar no influyen en el mundo, los grandes señores elfos van dejando el mundo, por tanto, se va perdiendo la magia y el poder de ellos, poderes sanadores, poderes, bueno, pues al final, por ejemplo, como Galadriel, que sí, que Galadriel mantiene su reino, Elrond mantiene su reino oculto, pero fijaros, oculto, no dejando que las grandes bellezas y grandes construcciones afecten a los demás. Rivendell está escondido en cierta medida, exacto. Sí, sí, sí. Al final lo que acaba sucediendo en todo esto es que la magia está, pero está o escondida, o el mal mágico, también el mal mágico, sean los orcos, están, pero alguien se juega los cuartos para que no afecte al mundo. Es decir, ojo, que es una magia en decadencia, la de la luz, pero la magia de la oscuridad estaba en avance total. Y... No, yo diría que en la primera y en la segunda edad, las que estudiamos y comentamos en el Silmarillion, a mí siempre he dicho que es lo que más me gusta de Tolkien, ahí el mundo está completamente entreverado de fuerzas infernales y de fuerzas divinas, ¿verdad? El mismísimo Melkor, que es un Valar, habita en la Tierra Media. Y los Valar mismos pueden llegar a la Tierra Media desde Valinor, cruzar el mar y enfrentarse a Melkor. Y los dragones y los Balrog hacen parte de la geografía de las razas y peligros y demonios de esa Tierra Media. Los elfos luchan contra Melkor. Entonces, en la primera y en la segunda edad, el papel de los hombres es más secundario, el papel de los elfos es mucho más principal, y en el mundo esas fuerzas divinas e infernales están más entrechocadas. En la tercera edad da la impresión de que efectivamente el mundo de Valinor se ha apartado. El influjo de los dioses Valar se ha apartado. Han enviado a los Istari, ¿verdad? Han enviado a los magos, han enviado a Gandalf, pero en realidad los magos van encarnados en forma humana. Y Saruman se corrompe y Radagast se pierde, ¿verdad? Se pierde en los bosques enamorado de los pajarillos y de las plantas. Entonces, efectivamente, la tercera edad es una edad, entre comillas, que se está secularizando. Y que lo único que progresa en ese escenario de secularización, en el que los elfos abandonan la Tierra Media, recordar que los elfos se están yendo, lo único que avanza es Sauron, que quiere ser señor de la cuarta edad, que quiere ser señor del reino de la oscuridad. Y recordar también que cuando Sauron es derrotado y empieza el rey Aragorn, empieza la edad de los hombres. En la lista de los reyes humanos, en la lista de reyes de la cuarta edad, nosotros estaríamos todavía en la cuarta edad, nuestro primer rey es Aragorn. Aragorn es el primer rey de la cuarta edad. En teoría, la humanidad actual seguiría en esa cuarta edad entrando ya, bueno, pues en la medianoche, en el Kali Yuga, en el reino del anticristo. Entonces es verdad que, bueno, pues eso es un dato que hay que tener presente y que, claro, en la casa de curación lo que ocurre es que, ¿cómo que el rey puede volver? ¿Cómo que vuelve el rey legítimo? Habrá sido como en un sueño. Hay una canción que dice que el rey cura con las manos. Bien, pues ha entrado un capitán de Montaraces y ha curado con las manos en la casa de curación. Entonces, claro, es todo como muy con esa idea de que efectivamente todavía la luz de Valinor, de la primera y la segunda edad, puede manifestarse en la tercera edad a través de fenómenos como la capacidad de sanar del rey Aragorn. Dice, cuando por fin el cansancio lo venció, se envolvió en la capa y se deslizó fuera de la ciudad. Y llegó a la tienda justo antes del alba, a tiempo apenas para dormir un poco. Y por la mañana el estandarte de Dol Amroth, un navío blanco como un cisne sobre las aguas azules, flameó en la torre. Y los hombres alzaron la mirada y se preguntaron si la llegada del rey no habría sido un sueño.
Fijaos, él antes de que amanezca vuelve a su tienda de campaña a dormir unas pocas horas y entonces sube el estandarte del gobernador. Y los que durante la noche han dejado el rumor de que el rey está sanando en la casa de curación, el rey está sanando con las manos, con las plantas, está sanando a la princesa Éowyn, a la guerrera Éowyn, el rumor les lleva a pensar si no habría sido todo como un sueño. Más cosas. No, pero que yo cuando lo explico me refiero a que yo me sentí interpelado. O sea, digo que ahora la cuarta edad, por así decirlo, la gente normal ya no sabe nada, pero es que nosotros seríamos la Loret o seríamos el herbolario. Sí. Tenemos un conocimiento práctico, pero no tenemos, hemos perdido nuestras guías. O sea, tenemos algunas referencias que tenemos pero que no llegamos a comprender. Como dijo Ébola, nos hemos quedado sin un referente práctico que nos enseñe a nosotros. Sí, tienes los restos, sabes la información, una planta, has oído una historia, dice Ébola. Tienes un mapa semidestruido en un escenario de batalla en el que todo está perdido y encima es de noche. Y tú estás ahí con un mapa, un campo de batalla y en una tierra oscura y dices, hostia, ¿cómo salgo? Estamos así. Bien, pues así está esa señora mayor que dice, pues hay una leyenda y un canto que dice el rey cura con las manos usando alecia, la planta esa. Hostias. Entonces, yo creo que es verdad que efectivamente se dice, por ejemplo, en la India eso de al hombre del Kali Yuga nada se le pedirá porque no se le dará nada. Fijaos qué frase, al hombre del Kali Yuga no se le pedirá nada porque no se le dará nada. Estás a la intemperie, en la tierra baldía. Y efectivamente pudiera ser así. Pero no hay que olvidar que en las leyendas del Grial la tierra baldía es la prueba que permite decantar a los caballeros del Grial que sanan al rey herido. De algún modo, la tierra baldía es la tierra de esos montaraces que han persistido durante años, de hecho han persistido durante siglos, han salvado el linaje legítimo y han esperado el momento para poder forjar la espada. Y la espada ha podido forjarse precisamente cuando la oscuridad parecía invencible, cuando parecía que Sauron se iba a comer la Tierra Media. Ahí es cuando, sin embargo, se puede luchar. Y recordar también cuando, comentando el concilio de Elrond, en el concilio de Elrond decíamos que se reunían los distintos pueblos de la Tierra Media y decían, hay sospechas de que algo oscuro avanza, hay pistas de que la sombra ha resucitado. En comentando el concilio de Elrond decíamos que era justo al revés en los tiempos que corren. Que los tiempos que corren ya ha ganado Sauron, que en realidad Frodo no destruyó el anillo, que en realidad los hobbits los corrompió Saruman. Y nos reunimos en Elrond, el concilio, en Rivendell, y en lugar de decir despiertan sombras, hay una amenaza, decimos, no, hay pistas de luz. Es justo al revés, hay pistas de luz. Es decir, Tolkien, a día de hoy se le lee y se le conoce como nunca, y porque se le lee y se le conoce como nunca, te hacen una nueva serie como Los Anillos de Poder, que corrompe el relato. Pero precisamente porque corrompe el relato, ya hay un club literario como el nuestro que dice justo lo contrario, que el relato no puede ser corrompido para quien lea los libros, y que en los libros, como nunca antes, emerge la doctrina tradicional. Tolkien como tradicionalista. ¿Era Tolkien liberal? No. ¿Era Tolkien marxista? No. ¿Era nacionalista inglés? No. Era un hombre de la tradición enamorado de Gran Bretaña. Fijaos, la cultura tradicional británica, el mundo católico, la Tierra Media, Tolkien. Claro, con una ecuación como esa, el potencial contestatario que tiene el Señor de los Anillos frente a la modernidad, bueno, pues cada vez va a ser puesto más en valor. Pero bueno, en fin, bueno, pues si queréis cerramos y como último, a ver un momento, yo, si os parece para cerrar, bueno, no hemos comentado el papel como de exorcista de Aragorn. No sé qué os parece esa idea que he señalado, quizás es un poco, no sé, exagerada, pero la idea de que es capaz de hacer el exorcismo a Éowyn. Recordar que Éowyn es la que está realmente más herida por el Nazgûl, ¿eh? Parecería que va a morir. Porque Merrin es distinto. Merrin se recupera rápidamente, ¿verdad? Dice, no temas, le dijo Aragorn. He llegado a tiempo, he podido llamarlo. Ahora está extenuado y dolorido y ha sufrido un daño semejante al de la dama Éowyn por haber golpeado también por haber golpeado también él a ese ser nefasto. Dice, pero son más fáciles de reparar, tan fuerte y alegre es el espíritu de tu amigo. Los hobbies se arreglan rápido, ¿eh? El tío se repone rápido. Tengo hambre, ¿qué hora es? Lo primero que dice al abrir el ojo, tengo hambre, ¿qué hora es? Eso es un hobby. Sin embargo, en el caso de Éowyn la cosa es diferente y le tiene que hacer esa especie de exorcismo donde le dice,
Le dice, Éowyn, despierta, tu enemigo ha partido para siempre. Despierta, la sombra ha partido para siempre y las tinieblas se han disipado. Joder. Madre mía, es que se me pone la piel de gallina. ¿Eh? Y luego el hecho de que, claro, también es, si lo queréis lo podemos comentar, por un lado, el poder casi exorcista que tiene aquí Aragorn respecto de la maldad del Nazgûl, las tinieblas se han disipado, despierta, y luego la historia de amor, cómo vuelve a salir. La historia de amor vuelve a salir, que es muy interesante, porque efectivamente Éowyn está enamorada de Aragorn, y Aragorn no puede corresponderla. Pero también con sabiduría, porque es mayor que ella, porque tiene más recorrido vital, dice, ella está enamorada de lo que ha proyectado sobre mí. Ella ha proyectado sobre mí la idea de una vida liberada de Rohan, una vida de gestas, una vida de aventura, una vida plena. Entonces, bueno, pues el hecho de que muchas veces el enamoramiento tiene que ver no tanto con la persona que conoces o deseas, como con la imagen mental que construyes de esa persona que deseas, que a veces puede coincidir en parte con ese sujeto y su personalidad, pero que a veces quizás está adornada de más. Se dice muchas veces que nos enamoramos más de la imagen mental que hacemos de las personas que de la propia persona. Y bueno, para mí la historia de amor de Éowyn y Aragorn, que no llega a ser una historia de amor porque no se consuma ni Éowyn es correspondida, me gusta por lo que tiene, ¿no? De un amor frustrado que al final se libera. ¿Recordáis que llegamos a leer la liberación que hace Éowyn de ese amor frustrado? Cuando finalmente se enamora de Faramir en las casas de curación, cuando los dos salen y se enamoran. Cómo se prometen amor. Es un capítulo muy bonito que invito a quien nos vea que lo busque, porque es que la verdad es que da gusto la preciosidad, la manera elegante y profunda con la que trata el amor y el enamoramiento, y respetuosa, la manera respetuosa que trata con sus propios personajes, como si no quisiera romper la intimidad de ellos y sin embargo dejar bien claro cómo funciona ese amor. Bueno, pues yo lo reivindico. En una época en la que el amor nunca es tratado con ese respeto, elegancia y profundidad, pues bien merece la pena subrayarlo en El Señor de los Anillos. Bueno, hermanos, montaraces de la tierra baldía, montaraces de la tierra media, Dúnedain, hombres de la tradición a la espera del retorno del rey. Todavía queda tiempo para que la espada se vuelva a forjar, pero solo se forjará si estamos a la altura del rey que debe empuñarla. Bueno, buenas noches a todos, un saludazo, un placer vernos aquí en el club literario este que hemos creado, tío, que es una maravilla. Algún día las generaciones del futuro vivirán apasionados y nutrirán su revolución, su guerrilla y su lucha contra el mundo moderno de vídeos como estos. No tengo mucho más que decir, podemos despedir la reunión, un placer enorme, fuerza y honor. Yo después de esto, buenas noches.